Deo, Deo, gracias. gracias. Salve María. Salve María. Queridos amigos, muy buenas noches nuevamente en este sábado, compartiendo con ustedes con su programa. Aquí sus servidores, don José Malqui y mi persona Elisa Lanza, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. Les invitamos al iniciar este programa a seguirnos a través de las redes, en nuestro canal de YouTube Deo Gracias, donde pueden ver no solo este último programa, sino anteriores ediciones. Y compartirlo, ¿no? Así Por es, favor, así porque es. la buena nueva hay que esparcirla por todo el mundo, Y ¿no? por Para el bien de la supuesto, salud. y con toda confianza ustedes pueden dejarnos sus comentarios y también sugerencias, siempre son bienvenidas. Muy bien, pues bien, igual, bienvenidos otra vez, a través de las ondas de Radio María, llegar a ustedes, a sus corazones, hasta donde Dios y Nuestra Señora disponen que esta gracia llegue de apostolado. Pues bien, antes de iniciar, estaremos encomendándonos a nuestra Madre querida, que es la mediadora entre los hombres y nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos en el mes mariano, mes de las madres, ¿no? Aquí unos 3 días todo el mundo va a estar festejando a sus mamás. Así es. Pues también, como habíamos adelantado en el programa anterior, esta serie de programas que iniciamos el sábado pasado, están dedicados a homenajear a Nuestra Señora, a darla a conocer a todos ustedes, para que comprendamos mejor el rol de María Santísima, desde que fue asunta al cielo, y su rol hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la historia de la humanidad. Esto es determinante, José, porque, ¿sabe por qué? Porque, bien ha dicho usted, estamos en el mes de María, y nuestro objetivo es que al conocer más a nuestra Madre Santísima y ese rol para la eternidad, pues nos animemos, quienes aún no están consagrados totalmente a su Inmaculado Corazón, que se animen a tomar este curso de preparación de 33 días, según el método de San Luis Griñón María de Montfort, a Jesús por María, para hacer esta consagración de esclavitud a Nuestra Señora. Este será el mejor refugio ante todos los tiempos venideros y tendremos la confianza y la certeza de que estamos bajo el ala de su corazón. Así que esto también pueden encontrar estas consagraciones. Busquen Heraldos del Evangelio en Facebook, en YouTube, en otros medios, y ustedes van a encontrar este mes. Se ha iniciado ya el 12, un nuevo curso de consagración, pero siempre, en cualquier momento, ustedes pueden iniciar y tomar este curso. Qué bien, qué buen dato ese, sí, realmente tenemos que recordar, porque esa consagración que es una entrega de amor, de esclavitud, de amor a Jesús por María, realmente cambia vidas, ¿no? Y a quienes están enganchando recién, pese a la invitación que hizo la señora Elisa de poder ver el programa anterior, nosotros estamos aquí basándonos en la obra insigne mariana teológica escrita por el fundador de los Heraldos del Evangelio, María Santísima, El Paraíso de Dios revelado a los hombres, en su volumen 3, que refiere a Nuestra Señora, eje de la historia, y estábamos vamos a continuar el capítulo primero, sí. Nuestra Señora en el Prelium Magnum, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, María y los auges de la historia. Habíamos, a manera de recapitular brevemente, que el Prelium Magnum, que esta primera batalla que se da en la historia ocurre entre los ángeles. Ángeles que están reflejados en la parte del Génesis en la que Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Y esta batalla que se da, justamente representada por esa separación de la luz de las tinieblas,
se refiere a esta guerra o esta batalla trabada entre los ángeles de Dios y los ángeles que se le revelan cuando Dios les expone cuál va a ser su plan respecto al resto de la creación y como pináculos de esta creación les muestra que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnaría en el hombre que viene a ser como un resumen de la creación, y que este hombre Dios nacería de una virgen, de una madre perfecta, y por lo tanto los ángeles todos tendrían que rendirse pleitesía y estar supeditados amorosamente, ¿no?, ante estas dos criaturas insignes. San Miguel Arcángel y sus ángeles respaldan el plan de Dios, asumen cada uno voluntariamente una decisión de obediencia, sumisión, vasallaje amoroso. Hasta San Miguel Arcángel se consagra como el primer esclavo de amor a Jesús humanado y a María Santísima. Y Aripasu, o por el lado contrario, Lucifer y sus ángeles, los mediocres, rebeldes, los tibios, pues por orgullo deciden apartarse y no servir, porque ¿cómo iban ellos a obedecer a criaturas que son menos o son inferiores a ellos, ¿no? Pues bien, y en los anales de la historia, y como está reflejado en la verdad pública revelada que es la Sagrada Escritura, vamos a ver cómo la figura de María Santísima se va a ir delineando poco a poco, ¿no? Y esto a partir de los reflejos o prefiguras que van apareciendo en todo el Antiguo Testamento. Dios suscitaría, ¿no?, en mujeres prodigiosas que destacaron como santas y virtuosas por alguna virtud en especial, y que vemos que Nuestra Señora va a reunir todas estas virtudes, ¿no? Y no, por lo tanto, ya habíamos visto respecto a Eva, a Sara, a Rebeca, y ahora nos toca ver a la profetisa Débora, que es allí donde habíamos quedado en el anterior programa, y vamos a conocer, como les decía, tal vez para mí era desconocida la profetisa Débora, y miren que ahora me doy cuenta que está citada en algunos pasajes bíblicos. Bien, el subtítulo, ¿no? Este subtítulo nos dice: terrible como un ejército en orden de batalla. Qué bonito, a mí me gusta esa frase. Es una de las invocaciones ¿sí?, más insignes, más poderosas, digamos, que resaltan el carácter materno, pero también aguerrido de una madre que defiende y que respalda a la Iglesia de Dios. Sí, y esta frase, ¿sabe qué? Es utilizado por grupos marianos como la Legión de María. En su Catena Legionis, pues utilizan y rezan siempre esta invocación: terrible como un ejército en orden de batalla. Hay una ejaculatoria además que se las podemos recomendar. ¿Cómo dice? ¿Quién temerá? No recuerdo. ¿Quién temerá a la espada de...? Vamos a ver eso un poco más. ¿Quién está bajo el manto de la Inmaculada? ¿Quién temerá a la espada de 1000, no sé, enemigos? No sé. ¿Quién está bajo el manto de la Inmaculada? Ahorita, ¿no?, vamos a encontrar esa oración, esa ejaculatoria. Bien, ¿quién era la profetisa Débora? Ella simboliza otro aspecto poco delineado en María Santísima: la combatividad. Después del pecado original, la vida del hombre en la tierra se convirtió en una guerra constante, como afirma Job en capítulo 7:1. Sin la más ardua lucha, la victoria no se obtiene, y solo quien persevere hasta el final será salvo. Mateo 24:13. La descendencia de Abraham había pecado ante Dios, y como castigo fue oprimida por Jabín, rey de Canaán, quien envió contra ella un inmenso ejército dirigido por Sísara. En medio de la angustia, el pueblo elegido clamó al cielo después de 20 años de exploración continua. En ese momento, Débora, la esposa de Lapidot, era jueza entre los israelitas.
Se sentó debajo de una palmera entre Ramá y Betel para dictar sentencia en los asuntos que le traían. Llena de fe y certeza de la victoria, recibió la palabra profética del Altísimo, prometiendo su liberación del yugo enemigo. Inseguro, Barak impuso una condición. Si vienes conmigo, iré. Pero si no quieres venir conmigo, no iré. De inmediato llamó Barak de la tribu de Neftalí y le dice, he aquí lo que te ordena el Señor, Dios de Israel. Ve al monte del Tabor, toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y Zabulón. Cuando estés en el torrente de Quizón te conduciré, Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tus manos. Esto se narra en Jueces 4, 6 al 7. Por ello es que Barak, inseguro, le dice, ¿no? Que si vienes conmigo iré, pero si no quieres venir conmigo no iré. Y Débora le responde, iré contigo, pero la gloria de la expedición no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esto se narra en Jueces 4:9. Animado por la presencia de esta profetisa, la campaña militar fue un éxito total. El enemigo fue diezmado y su general asesinado por una mujer durante la huida. Pues nadie tuvo más valor que Nuestra Señora al pie de la cruz, haciendo ese paralelo, ¿no? Pues ella permaneció de pie en medio del drama y el fracaso, con la fuerza de una fe invencible. Y a lo largo de la historia, la Virgen María se constituyó en la impulsora y capitana de las huestes del bien en las batallas más gloriosas, Lepanto, Viena, Belgrado y muchas otras. Su recuerdo anima a los soldados de Cristo. Su presencia los anima a los actos de heroísmo más atrevidos. Su amparo los protege en circunstancias adversas. Con acierto se cantaba en el antiguo himno de las congregaciones marianas. De 1,000 soldados no teme a la espada quien lucha a la sombra de la Inmaculada. Ahí Esa la está, frase. ahí está, De ahí 1,000 está. soldados no teme a espada quien lucha a la sombra de la Inmaculada. Es bonito, ¿no? No, es que realmente quienes no conocen las manifestaciones de Nuestra Señora, cómo combatió, intervino celestialmente ella, ordenando inclusive a la intervención de los ángeles en batallas históricas y decisivas para el cristianismo, como la de Lepanto, ¿no? Les invitamos a un poquito escudriñar y desempolvar sus libros de historia y ver, es una fábula realmente, como ahí tenemos a una gran generala, ¿no? Ya triunfadora. Ahora bien, Monseñor Juan Clark continúa relatando en su libro y dice, sin embargo, para simbolizar de modo adecuado el coraje impar de María Santísima, el coraje impar de María Santísima, también surge otra figura aún más gloriosa, Judith. Judith, viuda, virtuosa y casta, vivía recogida en oración y penitencia cuando Holofernes, un general asirio, asedió la ciudad de Betulia con la intención de conquistarla. Su plan era introducirse así en Judea y marchar contra Jerusalén para saquearla, entregándola a las llamas. Debido a la posición estratégica de Betulia, las tropas agresoras tuvieron dificultades para tomar sus murallas por asalto y decidieron bloquear el acceso de sus habitantes a las fuentes del agua. Aquí me hace recuerdo a otro hecho bien bonito y con respecto a nuestro nuevo sumo pontífice, el Papa León XIV, pues el primer Papa León Magno, San León Magno, igual fue un hombre de Dios que ante la embestida invasiva de Atila y los hunos, cuando
el imperio romano se había dividido, estaba en decadencia y no tenía ya casi hombres para defenderse, y estaba todo el ejército romano atendiendo, digamos, apagando fuegos, digamos, o los intentos de ataque de varios pueblos bárbaros en varios frentes de batalla. Atila el Uno vino por las espaldas así, y ante una Roma totalmente desguarnecida y sin defensas, salió este Papa León Magno, y él fue solito, se le interpuso a las puertas de Roma, a las afueras de Roma, y enfrentó a Atila y le prohibió que él entrara. Atila quería destruir y arrasar con Roma, pero hubo un hecho milagroso ahí, ¿no? Sí. Me parece que vio este bárbaro, vio que respaldaban al santo pontífice, San Pedro y San Pablo, con dos espadas de fuego, y temeroso de esto dio media vuelta con todo su ejército, teniendo Roma a su merced, y no entró. Quién sabe si Nuestra Señora también intervino en esto, ¿no? Mandando a los dos apóstoles desde el cielo para proteger la que ya era la capital del cristianismo, ¿no? Continúa Monseñor en su libro. La población, ¿no? Estamos hablando de Jerusalén o de Betulia, que era la antesala para invadir Jerusalén, y que había resistido valientemente la petulancia del imponente ejército invasor, vaciló. La gente desconfía, ¿no? Presa de la desesperación ante la perspectiva de morir de sed, le suplicó a Osías, líder del pueblo, que capitulara de inmediato. Aparentemente las confiadas súplicas hechas al Señor no habían servido de nada. En este callejón sin salida, el Espíritu Santo inspiró poderosamente a Judith. Esta mujer que, a ver, recordemos, ¿no? Decía que era una persona que tenía la gran piedad de rezar, hacer penitencia y meditar, ¿no? Una mujer que combinó la fuerza de corazón con la belleza que proviene de la virtud, estaba dispuesta a seguir sus movimientos internos, incluso a riesgo de perder la vida. El impulso del Altísimo la elevó como la salvadora de Israel. Utilizando sus artes femeninas, supo entrar en el campo enemigo y, sin estropear de modo alguno su integridad, cegada por la fascinación de su persona, el general asirio, el invasor, que arrastrado por la vehemencia de la pasión, acabó por codiciarla. Una noche, Holofernes se emborrachó durante una fiesta. Sus criados, con malas intenciones, lo dejaron solo con Judith. Al verlo dormir profundamente, la intrépida dama le cortó la cabeza con su propia espada y regresó discretamente a Betulia para comunicar la buena noticia a los judíos. Judith fue glorificada por Osías con la aquiescencia entusiasta de todo el pueblo. Hija mía, le dijo, tú eres bendecida del Señor, Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te guió para cortar la cabeza de nuestro mayor enemigo. Él ha dado tanta gloria en este día a tu nombre, que tu alabanza nunca dejará de ser celebrada por los hombres, que recordarán eternamente el poder del Señor ante los sufrimientos y la angustia de tu pueblo. No perdonaste tu vida, sino que nos salvaste de la ruina delante de nuestro Dios. En los días siguientes, al encontrar el cuerpo de Holofernes inerte y decapitado, la desesperación esta vez tomó cuenta del ejército ninivita. La enorme masa de arqueros e infantería perdió la razón y su consejo, huyendo en una estampida. Siguiendo las órdenes de Judith, los hebreos descendieron por las laderas de Betulia con fuertes gritos de guerra y los persiguieron. El peligro asirio fue disipado por la fe audaz de una dama íntegra que había depositado toda su confianza en el Señor. La belleza deslumbrante de Judith
explica el libro sagrado, no procedía de la pasión, sino de su rectitud y bondad sobrenatural. Ella preanunciaba la belleza radiante e insuperable de María, la llena de gracia que el Apocalipsis presenta como resplandeciente y vestida de sol. A esta cualidad, Nuestra Señora alía, como Judith, la beligerancia invencible, la fuerza de choque irresistible y la tenacidad victoriosa. La Virgen de las Vírgenes no se enfrentó a Holofernes, sino al propio Satanás, aplastando su cabeza potente con la humildad y pureza de su talón. Todas las generaciones la llamarán a Nuestra Señora María Santísima bienaventurada, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en su inmaculado corazón. ¡Qué belleza! Cómo se va cumpliendo todas las profecías dadas con estas prefiguras en la figura de María. Qué hermosa. Como un lirio entre espinas, nos dice la siguiente parte, refiriéndose a la casta Susana, quien prefiguró la pureza inmaculada de Nuestra Señora, así como su certeza de la resurrección. De hecho, la inocencia y la fe están indisolublemente unidas, y cuando una de las dos vacila, la otra comienza a correr graves riesgos. Por el contrario, la virtud angelical fundamenta el heroísmo de la fe, la cual a su vez se llama castidad del espíritu. El nombre Susana significa lirio, flor, que simboliza la blancura de las almas no contaminadas por el vicio de la carne. La escritura describe como de gran belleza y piadosa porque había sido educada según la ley de Moisés por padres honestos. En él brillaría la característica que vincula la fe con la pureza. La integridad. Es imposible concebir una castidad a medias, una fe parcial o diluida. El ejemplo de vírgenes y mártires que llegan al extremo de ofrecer la propia vida en libación en lugar de traicionar el propio credo o contaminarse con los mortíferos miasmas de la lujuria, lo demuestra de forma admirable. Susana estaba casada con Joaquín, un hombre honesto y justo, que gozaba de buena reputación entre los judíos exilados en Babilonia. Los jueces de Israel escuchaban los casos en su palacio. Ahora dos ancianos malvados que ocupaban este cargo, cegados por la concupiscencia vehemente, se enamoraron de ella y perdiendo la justa noción de las cosas, desviaron los ojos para no ver más el cielo y no tener más presente en el espíritu la verdadera regla de conducta. Esto está narrado en Deuteronomio 13, 8, 9. Entonces decidieron sorprenderla en una ocasión propicia y obligarla bajo amenaza a pecar con ellos. Susana, sin embargo, se opuso a estas malas intenciones, prefiriendo ser víctima de calumnias antes que ofender al Señor de los ejércitos, que todo lo penetra y lo sabe todo. Los ancianos la acusaron de traicionar a su marido con un joven que se les había escapado de las manos. Y una vez que se dicta la sentencia de lapidación para Susana, se habría producido si no se hubieran interpuesto las confiadas súplicas de Susana. Gracias a ellas, un joven profeta llamado Daniel se levantó entre la multitud, que la defendió desenmascarando el falso testimonio de aquellos a los que él llamaba ancianos marchitos en la maldad y la raza de Canaán. Ambos terminaron muriendo de la misma manera perversa con la que habían planeado eliminar a Susana, quien fue alabada por su padre y su esposo por su rectitud.
María Santísima es el ejemplo más sublime de fe resplandeciente aliada a la más alta pureza. La perfecta integridad constituye una de las características distintivas de la esclava del Señor. Su espíritu recto, como la hoja de una espada, nunca se desvió del camino de la santidad trazado por Dios para ella, aunque para seguirlo fielmente pasó por las pruebas más duras y enfrentó los peores riesgos. La fe intrépida en la victoria final de Dios y en su compasión por los justos la llevó a confiar en el triunfo que seguiría al inmenso revés de la cruz. Fe intrépida. Vamos rescatando las virtudes por las que destacan cada una de estas damas. Pues bien, otro personaje fascinante del Antiguo Testamento, íntimamente relacionada con Nuestra Señora, es la reina Esther. Huérfana de padre y madre, aún pequeña fue adoptada por su tío Mardoqueo, judío, devoto y fiel a la ley de Dios, de la tribu de Benjamín, que vivía en la fortaleza de Susa. El rey Asuero, hijo de Darío, había destituido a la reina Basti por desobedecer sus órdenes y determinó que le presentasen vírgenes escogidas a fin de elegir de entre ellas a la futura soberana. Mardoqueo ofreció a su sobrina Esther, joven, de bello porte y agradable aspecto, aunque ella no procurase adornarse como las otras candidatas. El brillo de su inocencia encantó al rey y Esther fue coronada reina del imperio. Ella, sin embargo, a nadie reveló su origen, siguiendo el consejo de su tío. Cierto tiempo después, Amán, protegido de Asuero, pasó a alimentar un odio mortal contra Mardoqueo, por el hecho de que él no se inclinase en adoración a su paso. Tal sentimiento se extendió a todo el pueblo judío. En su ira, concibió un plan perverso y lo ejecutó por gozar de las gracias del soberano. Lo hizo publicar un decreto ordenando el exterminio de los israelitas. Ante la terrible amenaza, Esther fue buscada por su tío, el cual le explicó que cabía a ella salvarlos de la hazaña de su adversario. La reina Esther había conservado la pureza de su corazón, detestando el lecho incircunciso. Con ardor y confianza imploró el auxilio del Altísimo y resolvió buscar a su marido, aunque actuando así arriesgase su vida, pues nadie podía presentarse al rey, sin ser llamado bajo pena de condena a muerte, en caso de que no alcanzase el cetro en señal de conmiseración. Resuelta, Esther compareció ante la presencia de Asuero, pero desfalleció al percibir su mirada airada. El rey entonces se apiadó de su esposa y la trató con bondad. Ella lo convidó para un banquete junto con Amán. Durante la cena, el monarca le preguntó a Esther si quería hacerle algún pedido, a lo que ella respondió: concédeme la vida, ese es mi pedido, salva a mi pueblo, ese es mi deseo. Y ante el asombro del rey y de su malvado ministro, reveló que era judía y estaba, por tanto, condenada a la muerte por la crueldad de Amán. Indignado, Asuero ordenó la revocación de su decreto y mandó a suspender a su ministro en la horca que éste había erguido con fin de ejecutar a Mardoqueo. El heroísmo de Esther
Le valió ser reconocida como salvadora del pueblo de Israel. Su rectitud y su encanto tocaron el ánimo de Asuero y cambiaron sus planes en relación a los elegidos, volviéndolos contra Amán y su familia. Ahora, ¿cómo aplica a Nuestra Señora? Nuestra Señora María Santísima, toda santa y toda bella, también intercedió por la descendencia de Abraham delante del Divino Soberano. Y por su perfección y bondad lo inclinó a la misericordia, como que lo sigue haciendo, ¿no? Tantas apariciones marianas, tantos dones que nos regala Nuestra Señora desde el cielo, siempre inclinando a la divina justicia hacia la misericordia. Su coraje la hizo no solamente arriesgar la propia vida, sino también renunciar a sus derechos maternos y dar la vida de Jesús, el mejor de los hijos. Por eso, María es corredentora, o sea, estrechísima socia de Cristo en su entrega voluntaria por la salvación de los pecadores. Qué hermoso. Estábamos viendo la figura de Judith, no, esta figura última. Esther, perdón, la reina Esther. Esther. Subtítulo: La madre más heroica de la historia. Entre las prefiguras de María, de las tantas que estamos viendo, destaca por su fe intrépida y magnanimidad heroica, la madre de los 7 hermanos macabeos. Ay, Dios, sabe que esta es una de las historias de esta mujer es admirable. Escuchen, queridos amigos. Por eso, fe intrépida y magnanimidad heroica. Martirizados en Antioquía, en Siria, durante la persecución de Antíoco. Los paganos querían obligarlos a comer carne prohibida por la ley, y para ello los flagelaban con los nervios de los animales. Uno de los hermanos se adelantó y desafió al rey, confesando que estaban dispuestos a morir antes que traicionar los preceptos del Señor. Al verse provocado, el rey preparó los peores tormentos para amedrentarlos. Ordenó que se calentaran las cacerolas para asar y, llevando su crueldad a los paroxismos, hizo que le despellejaran la cabeza al joven que había hablado. Ay, Dios. Amputarle la lengua y las extremidades y conducirlo al fuego aún con vida. Qué crueldad, Dios mío. La madre y los hermanos presenciaron la escena. En lugar de desanimarse, oraron juntos con fervor por el don de la perseverancia. De esta forma, los valientes jóvenes fueron masacrados uno a uno, alentados por la certeza de la felicidad futura, no sin antes proclamar audaces frases angelicales como esta: maldito, tú nos arrebatas en la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna, porque morimos por la fidelidad de sus leyes. Llegado el turno del más joven, el rey utilizó todos los medios para hacerlo desistir. Sin embargo, ni las peores amenazas, ni las promesas más seductoras conmovieron el espíritu decidido e indomable del adolescente. Antíoco luego le ordenó a su madre que le dijera palabras dulces para convencerlo de que salvara su propia vida. Llena de nobles sentimientos y con valentía viril. ¡Valentía viril! Hace poco escuchaba una charla de uno de los padres heraldos, ¿no? Que decía, la mujer debe tener fuerza. Y yo creo que hace referencia a esta palabra, en realidad, valentía viril, porque las mujeres estamos llamadas a ser fuertes y valientes también, por supuesto. Pero viril. Oiga,
Perdón, paréntesis a lo que usted dice, ¿no? También Santa Teresa de Jesús de Ávila, gran doctora de la Iglesia, que refundó la Orden de los Carmelitas Descalzos y fue uno de los pilares en la lucha de la contrarreforma, ¿no? Contra Lutero y los protestantes, el protestantismo que nació con Lutero. Y ella animaba a sus monjas, ¿no? Ante las pruebas y las vicisitudes con las que pasaban, y les decía, sean hombres, sean hombres. Pues Así bien, que ¿no? Que esta realmente mujer ahí igual. vemos entonces en esta madre llena de nobles sentimientos y con valentía viril, ella utilizó la astucia típica de los hijos de Abraham y le dijo a su hijo, hijo mío, ten piedad de tu madre, que te trajo 9 meses en su seno, que te crió, te guió y te educó hasta esta edad. Te lo ruego, hijo mío, contempla el cielo y la tierra, reflexiona bien todo lo que ves. Dios lo creó de la nada, como a todos los hombres. Por tanto, no temas a este verdugo, sino sé digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que en el día de la misericordia te encuentre entre Qué ellos. impresionante, qué salida. Mientras ella aún hablaba, el joven se dirigió al tirano, desafiándolo con santa ufanía y confirmando el acto de fe de sus hermanos en la resurrección final. Torturado con redoblada brutalidad, murió como un héroe. Finalmente, la madre fue ejecutada, sellando con su sangre la fe en el Señor de las Misericordias, que castiga a su pueblo por sus pecados, pero no se olvida de él. Impresionante. María Santísima, ahora vemos lo que nos dice, ¿no? El Monseñor de María. Tiene en la madre de los macabeos una imagen digna de su inigualable valor y fe. La Virgen de los Dolores sacrificó a un solo hijo. Sin embargo, fue el mejor de los hijos, el Dios encarnado en su seno virginal por obra del Espíritu Santo. A diferencia de los judíos perseguidos por Antíoco, él no había cometido ningún pecado. Siendo inocente y sin mancha, se sacrificó en el altar de la cruz por la salvación de los pecadores. Y Nuestra Señora, inmaculada en su privilegiada inocencia, se hizo como que una sola víctima con él. Por otro lado, la sombra del Gólgota la acompañó durante toda su vida, constituyendo para ella un martirio continuo y prolongado de 30 años además. La fe de Nuestra Señora fue el consuelo de su Hijo, en medio de las tinieblas espirituales que cubrían la iglesia naciente, herida por la cobardía e infidelidad de los discípulos. Claro, Nuestra Señora en este momento de la traición y el abandono, ¿no? De todos los discípulos, luego de haber instituido la Eucaristía en la última cena y salir hacia el huerto de los olivos para entregarse y morir, sufrir la pasión y morir, la única que mantuvo la fe y la llama de la luz de la iglesia que había nacido era Nuestra Señora, la única alma confiante. Añadir en el hecho de que Jesús había pasado por la tierra haciendo el bien con María y por ella, lo que significó para el Redentor soportar, además de los sufrimientos físicos de la pasión, el peso del dolor moral infligido por el rechazo y por el odio inexplicable que herían su divino corazón, en lo que él tenía de sapiencialmente más sensible. La madre crucificada sufrió con su hijo toda ingratitud y toda ofensa gratuita, recibiendo la oleada de venganza incomprensible de los beneficiados, que devolvían con afrenta y desprecio, además de ingratitud, los milagros y preciosas enseñanzas recibidas. Y aún hasta hoy en día, ¿no? Vemos el gran legado que nos ha dejado Jesucristo, que es su iglesia,
que perpetúa los beneficios y los méritos de su sangre redentora, de su visión redentora hasta el fin de los tiempos, y el estado en el que está, ¿no? Hoy en día el pueblo católico, tibio, confundido a veces, dividido por opiniones o por posturas ambiguas, y la pérdida de la fe y el alejamiento de los corazones, ¿no? De Dios, el relativismo, cómo hoy en día se ha Infiltrado. Bueno, infiltrado el mal en la iglesia y bueno, y en los corazones, cómo hoy en día, no sé, el mal se relativiza. claro. Eh, Hoy un niño ya no es formado en virtudes, en valores morales, en religión, en fe, ya no. Hoy desde niños son formados en esto que es el relativismo. O sea, esa es su religión, ese es su credo, porque así les han inculcado, así han visto, así se han formado y así crecen con ese pensamiento totalmente sí, relativista. y el relativismo expresado en la forma de ver el mal como no tan malo, ¿no? Sí, Y ser tolerantes, tolerables con todo, con todas todo lo estas que es formas de pecado. manifestaciones que hoy en día son incluso más repudiables, más descaradas, como nunca antes había visto en la historia. Esta figura de esta madre sufriente, heroica, Mm. continúa hasta el día de hoy. Y eso se traduce nuevamente en afrentas y desprecio a todo este legado amoroso del sacrificio amoroso que hizo nuestro Señor en la cruz, ¿no? Continúa Monseñor Juan Cla, subtítulo, bendita entre todas las mujeres. Corona, síntesis y arquetipo de la santidad femenina, la Virgen María une en su máxima perfección los dones y virtudes de las venerables damas que la precedieron. En este sentido, también se podría mencionar la fidelidad de Ruth, la moabita, la sabiduría de Abigail, esposa del rey David, el fervor de las súplicas de Ana, madre del profeta Samuel, entre muchas otras. Nuestra Señora encuentra anunciada en las 1000 llamas de fidelidad, pureza y heroísmo de la antigua ley, pero las supera con creces. De hecho, solo ella fue concebida en gracia, toda santa e inmaculada. Solo ella permaneció virgen antes, durante y después del parto, con las consecuencias que esto implica tanto desde el punto de vista del milagro realizado en ella, como de la altura alcanzada por su contemplación cristalina. Solo ella pudo conocer, amar y participar del misterio de la Trinidad como hija predilecta del Padre, madre admirable del Hijo y esposa fidelísima del Espíritu Santo Paráclito. Solo en ella resplandeció la sabiduría necesaria para educar al Verbo encarnado, la piedad para adorarlo como es debido, la fortaleza para acompañarlo en los padecimientos del Gólgota. Por tanto, más que cualquier dama ilustre de la tierra, solo ella, a ella se aplica con justicia el elogio de Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Sin embargo, la antigua alianza también preanuncia a María a través de varios símbolos y otros personajes vinculados de alguna manera a la vocación excelsa de la Madre de Dios. Bien, ahora vamos a hacer en esta última parte, tal vez ya todavía tenemos algo de tiempo, pero vamos a ver que Monseñor nos menciona el primer eslabón de una veta de almas marianas. En esta parte de este capítulo nos dice lo siguiente: la mediación universal de la Santísima Virgen está bien representada en la escalera que contempló Jacob en Betel, por la que los ángeles subían y bajaban, como se narra en Génesis 28:12. A semejanza de María y por la participación en una especie de gracias propias a ella a lo largo de la historia, ciertas almas fueron llamadas a servir,
de alguna manera, de prolongación de esta intermediación entre Dios y los hombres. Incluso antes del nacimiento de nuestro Señor, estos personajes se distinguieron por ser almas mariales, debido a la estrecha relación de sus misiones con la vocación singular de Nuestra Señora, de la cual debían presentar al mundo ciertos resplandores para preparar el día en que ella deslumbraría a la humanidad con su venida a la tierra. Dado que es imposible detenerse en el análisis detallado de esta beta espiritual, el autor describirá solo algunos de sus elementos más relevantes. Veamos. Incluso en los albores de la creación se destacó el justo Abel. Su vínculo con la redención se subraya en el canon romano de la misa y en la epístola a los hebreos, que afirma que la sangre de Jesús habla con más elocuencia que la sangre de Abel. El sacrificio ofrecido por este hijo de Adán jugó un gran papel con vistas al holocausto supremo de Cristo. Expulsados del paraíso por su desobediencia, uno de los pocos consuelos que tuvo el primer matrimonio de esta tierra del exilio fue el nacimiento de sus hijos. Aunque Adán tuviese sus excepcionales cualidades antes sacudidas como resultado del pecado, conservó un fino discernimiento psicológico. Y mientras conservaba los frutos de sus entrañas, y mientras observaba los frutos de sus entrañas, notó una clara diferencia entre Caín y Abel, sus dos hijos. Como conocen los padres, ¿no? Los Desde hijos. chiquitos y perciben cuál es la naturaleza o el brillo que cada uno tiene. El primero, Caín, era hábil en todo tipo de asuntos prácticos, pero tendía con vehemencia al egoísmo y la brutalidad. El segundo, Abel, brillaba por la inocencia, rectitud e integridad. Al ver actuar a Abel, Adán pensó que el niño podría ser la venganza de Dios para restaurar el plan original de santidad a un nivel más alto. En conversaciones con su padre, su interés volaba para el paraíso. Con candura lo interrogaba sobre los encuentros con Dios a la hora de la brisa de la tarde, en los que discutían la sabiduría y el orden del universo. Qué bonito. Como si el niño, ¿no? Se inclinaba a saber más cómo era esa relación. Eso de hermoso que contaba Adán antes de la caída que tuvieron con Eva, ¿no? Caín, por el contrario, se volcaba hacia los asuntos concretos y los únicos temas trascendentes que le interesaban fueron los vinculados al papel de la serpiente en la vida de sus padres. ¿Cómo es, no? Uno, la virtud, como brilla, si le interesa la relación con Dios, el aspecto sobrenatural de la relación. Hablaban y todo eso. Y el otro se interesa e inclina más, presta oídos a saber y escudriñar el aspecto del cómo fue la caída, cómo fue el pecado, ¿no? El aspecto preternatural. Con el paso del tiempo, el abismo que los separaba adquirió enormes proporciones, hasta el momento en que, al verse rechazado por el Señor, Caín asesinó brutalmente a su hermano, no solo por envidia, sino engañado por la veleidad satánica de distinguir la luminosidad de Abel, a partir de la cual se podría restaurar el paraíso perdido. La enemistad establecida por Dios al maldecir al demonio tentador se manifestaba de forma dramática por las manos patricidas del primer hijo de las tinieblas en toda la fuerza del término. Almas de la estatura de Abel prefiguraban la Madre de Dios que sería en algún momento elevada encima de todas ellas como una montaña gloriosa colocada en la cumbre de las más altas cordilleras.
La Virgen Inmaculada también brilló como excepción divina en medio de las tinieblas de los espíritus mundanos, hundidos en las tinieblas del egoísmo. En ella tuvo lugar la restauración aún más gloriosa del antiguo Edén, pues estaba llamada a ser el paraíso de Dios. Solo porque ella existe, la historia ha vuelto a tener sentido, dando una gloria inimaginable al Señor, al Creador. Impresionante el rol de Nuestra Señora, cómo con ella todo cobra sentido entonces. ¿Ah? Realmente, ¿no? Y es que hoy en día es el aspecto que menos se entiende. ¿M? Porque cuando Nuestra Señora en Fátima dice, es voluntad de mi Hijo dar a conocer la devoción al Inmaculado Corazón, y el corazón, de acuerdo a los teólogos, representa la esencia del ser. Por eso es que también las manifestaciones sobrenaturales insignes como el Sagrado Corazón de Jesús, a través de la historia va haciendo un llamado al hombre siempre a estar converso, prestar oídos a Dios, a santificarse y a imitarlo. Siempre es el corazón el que se manifiesta. Y en esta aparición de Nuestra Señora, como en otras, resalta el Inmaculado Corazón, porque representa la esencia de la persona y es justamente esa esencia que Dios nos quiere hacer ver ahora y apreciar y conocer y amar en su Madre Santísima. Subtítulo: Arcoíris de una alianza eterna. Otra alma de oro en la veta mariana fue el patriarca Noé, un hombre que caminaba con Dios, dice en Génesis 6:9. Como lo define el texto sagrado, conservó su integridad en medio de la depravación extrema e inimaginable en la que habían caído los hombres. Los hombres caídos de entonces, ¿no? La providencia depositó en su alma una predilección muy especial, moviéndolo a desear ardientemente el castigo y la salvación. Noé entendió que la forma de reparar las consecuencias del pecado original era invocar la ira misericordiosa y justiciera de Dios, ya que solo un castigo de proporciones colosales podía acabar con una decadencia que alcanzaba abismos tenebrosos. Por eso, suplicaba incesantemente la intervención del Altísimo. En su interior, la gracia lo iluminaba con claridad, mostrándole que ese era el designio divino. ¿Cómo esto nos espabila a nosotros, ¿no? Y nos saca de esa burbuja de confort y tan esponjosa y tan algodonera, tan suave, que consideramos que Dios todo lo permite, todo lo perdona y todos se van a salvar y Dios es solo bondad, ¿no? Como es un varón realmente recto de corazón, conforme al de Dios, que interpreta también los designios de Dios respecto a la justicia. Qué bonito, ¿no? Los acontecimientos, sin embargo, se desarrollaron lentamente, desencadenando la larga y desgastante prueba de la espera. En el final, cuando el arca estaba terminada, según revelaciones privadas como la de Ana Caterina Emmerich, la construcción del arca habría tardado 100 años, 100 años en que llegase ese castigo. Ahí se ve también una misericordia de Dios que va esperando la conversión de los hombres, ¿no? Pues bien, cuando al final el arca estaba terminada y los animales reunidos, caen las primeras gotas de lluvia y el diluvio se apodera de la tierra. Pasado el tiempo necesario para la purificación del mundo, el arcoíris aparece en el horizonte, signo de alianza y misericordia. Cierto arcano se cierne sobre el verdadero significado de este fenómeno tan hermoso y colorido de la naturaleza. Es decir, hay una simbología por detrás. Noé supo después del diluvio que Dios ya no castigaría a la humanidad a través del agua. Sin embargo, en vista de la vocación
de este santo patriarca, no es descabellado pensar que haya intuido proféticamente en ese signo, en el arco iris, ¿no?, el papel futuro del futuro redentor y de su madre, la cual recibiría el título de Arca de la Alianza, ya que en ella sería gestado el Salvador. En este sentido, el arco iris visto por Noé anunció el fin del diluvio y el comienzo de una nueva época, pero también profetizó el triunfo del Inmaculado Corazón a lo largo de los siglos, que culminará en el reino de Jesús por María. Qué hermoso. Yo aquí traigo a colación esto último que hemos vivido en el funeral de Monseñor Joao Claes con Amiglio Clarías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Él, que durante toda su vida, gracias a las enseñanzas del doctor Plinio Correa de Oliveira, ha promovido justamente el reino de Jesús por María, en su funeral pues aparece este símbolo, signo de alianza entre Dios y los hombres, Cierto, sobre la catedral donde sí. se estaba realizando el funeral. Sí. Y las misas y todo esto. Y no solo en esa ahí, iglesia, en varias iglesias de los heraldos, simultáneamente ese día aparecieron arcoíris. Y quienes, bueno, entendemos esto de esta alianza que hace el Señor, signo de este futuro venidero, de la aurora del reino de María, pues ahí estamos firmes y convencidos de que el Señor de alguna forma se manifiesta a quienes tienen esta beta mariana, almas marianas, que llevan en su corazón esta esperanza del triunfo de María. Para pertenecer a esta beta mariana, queridos amigos, la señora Elisa ya de inicio les dio la clave. Es una señal de los predestinados realmente el consagrarse a Jesús por María. Nuevamente, busquen y traten ustedes y sus familias, desde los niños de 5 años hasta el más mayor de la familia pueden hacer esta consagración. Así que, bueno, que Dios así lo permita. Estamos finalizando el programa. Vamos a continuar esta serie de esperemos que lo estén degustando, ¿no? Deleitándose. Realmente la forma en que escribe Monseñor es tan hermosa y reveladora. Y comprensible, además, que esto es lo más importante. Así que será hasta el próximo sábado, queridos amigos. Deo gracias. Salve María. María.